Ella chateaba con un desconocido en redes y descubrió que era su jefe millonario disfrazado. El resplandor azul de la pantalla del celular iluminaba el rostro de Sofía Mendoza en la penumbra de su pequeño departamento en la colonia Roma Norte. Eran las 11:30 de la noche y México DF pulsaba con vida nocturna más allá de sus ventanas, pero ella prefería la tranquilidad de su hogar después de un día agotador en la oficina. Sus dedos danzaban sobre el teclado virtual mientras respondía al último mensaje de Carlos 87, el hombre que había conocido 3 semanas atrás en un foro de fotografía urbana. Lo que había comenzado como una conversación casual sobre las mejores locaciones para capturar el atardecer chilango, se había transformado en largas charlas nocturnas que se extendían hasta altas horas. «¿Sigues despierta, Sophie?», apareció en su pantalla. Una sonrisa involuntaria curvó sus labios. Carlos tenía esa facilidad para hacerla sentir especial, como si fuera la única persona en el mundo que merecía su atención en esos momentos. «Claro, apenas son las 11:30. ¿Qué tal tu día?», escribió acomodándose mejor en su sofá beige, el mismo que había comprado con su primer sueldo hace 2 años. «Complicado. Muchas decisiones difíciles en el trabajo. A veces siento que la gente solo ve mi posición, no quién soy realmente. ¿Te ha pasado?». Sofía frunció el ceño. Carlos siempre hablaba de su trabajo de manera vaga, mencionando responsabilidades importantes y decisiones que afectan a muchas personas, pero nunca especificaba qué hacía exactamente. Ella había asumido que era algún tipo de gerente o supervisor. «No exactamente, pero entiendo la sensación de que te juzguen por algo superficial. En mi trabajo, a veces siento que algunos compañeros me ven como la chica bonita del diseño y no valoran realmente mi talento. Estoy seguro de que eres mucho más que una cara bonita. Cada vez que hablas de tus proyectos, se nota la pasión que tienes. Eso es lo que realmente importa». El corazón de Sofía se aceleró ligeramente. Carlos tenía esa manera de hacerla sentir vista, comprendida. Era tan diferente a Rodrigo, su exnovio, quien siempre había menospreciado sus ambiciones profesionales. «Gracias. A veces necesito escuchar eso. Mi jefe es complicado, muy exigente, casi intimidante. Nunca sé si está satisfecho con mi trabajo». Al otro lado de la ciudad, en su penthouse de Polanco, Alejandro Herrera casi se atraganta con el whisky que estaba bebiendo. Sofía Mendoza, su diseñadora más talentosa, la mujer de ojos chocolate y sonrisa tímida que hacía que se le olvidaran las palabras cada vez que entraba a las juntas directivas. Se había creado el perfil falso por casualidad, después de una ruptura particularmente dolorosa con una modelo que resultó estar más interesada en su cuenta bancaria que en él. Carlos, 87, había nacido como una forma de escapar, de ser solo un hombre normal de 32 años que disfrutaba la fotografía y las conversaciones profundas. Nunca imaginó que conocería a Sofía de esa manera. «Tu jefe probablemente reconoce tu talento, solo que quizás no sepa cómo expresarlo», escribió, sintiendo la ironía de sus propias palabras. «Los hombres poderosos a veces somos torpes con las emociones». «¿Los hombres poderosos? ¿Tú también eres uno de esos?», preguntó Sofía, añadiendo un emoji de risa. Alejandro vaciló. Era el momento perfecto para ser honesto, pero el miedo lo paralizó. «Digamos que tengo responsabilidades importantes, pero prefiero ser solo Carlos contigo. ¿Te parece bien?». «Me parece perfecto. A mí también me gusta ser solo Sofía, sin etiquetas, sin pretensiones». Mientras siguieron conversando hasta las 2 de la madrugada, ninguno de los dos sabía que al día siguiente, cuando Sofía entrara a la oficina de Herrera y Asociados y Alejandro presidiera la junta de proyectos, estarían a solo unos metros de distancia, sin reconocer al alma gemela que habían encontrado en la intimidad digital. El aroma del café oaxaqueño llenaba la cocina de Sofía mientras preparaba su desayuno a las 7:30 de la mañana. Había dormido apenas 4 horas, pero se sentía extrañamente energizada. Las conversaciones con Carlos tenían ese efecto en ella. La llenaban de una calidez que duraba hasta el día siguiente. Su teléfono vibró con un mensaje. «Buenos días, Sophie. Que tengas un día increíble. Estaré pensando en ti». Sonrió mientras untaba mermelada de fresa en su pan tostado. Era reconfortante saber que alguien pensaba en ella,
especialmente después de los meses solitarios que había vivido tras su ruptura con Rodrigo. Igualmente, Carlos. Ojalá tu jefe sea menos gruñón hoy, respondió, sin saber que estaba deseándole un buen día precisamente a ese jefe gruñón. 40 minutos después, Sofía caminaba por los pasillos de mármol gris de la torre corporativa donde trabajaba. Herrera en Asociados ocupaba los pisos 15 al 20 de uno de los edificios más modernos de Santa Fe, y cada mañana se recordaba a sí misma lo afortunada que era de trabajar ahí, a pesar de lo intimidante que podía resultar el ambiente. «Sofía, ¿lista para la presentación de hoy?», la saludó Carla, su compañera del departamento de diseño, mientras ambas esperaban el elevador. «Tan lista como se puede estar para presentarle algo al mismísimo Alejandro Herrera», suspiró Sofía. «Honestamente, ese hombre me pone más nerviosa que un examen final», Carla rió. «Es que es impresionante, ¿no? Guapo, millonario, exitoso, pero también frío como el hielo. Dicen que nunca sonríe. Pues yo nunca lo he visto hacerlo», confirmó Sofía mientras subían al piso 18. «A veces me pregunto si tiene emociones o si es solo una máquina muy bien vestida». Mientras tanto, 3 pisos arriba, Alejandro Herrera revisaba por 5ª vez la agenda del día. La presentación de Sofía Mendoza estaba programada para las 10:00 a.m. y se sorprendió a sí mismo sintiéndose ansioso, no por la presentación en sí, confiaba plenamente en el talento de ella, sino por la perspectiva de tenerla en su oficina durante 1 hora entera. Era patético, pensó. Un hombre de 32 años, CEO de una empresa multimillonaria, nervioso por una empleada que ni siquiera sabía que existía más allá del ámbito profesional. Su asistente, Marta, una mujer elegante de 50 años que lo conocía mejor que nadie, tocó la puerta. «Señor Herrera, la señorita Mendoza está aquí para su presentación». «Hazla pasar», respondió, ajustándose la corbata italiana azul marino. Sofía entró con una carpeta bajo el brazo y su laptop, vistiendo un traje sastre negro que realzaba su figura sin ser provocativo. Su cabello castaño estaba recogido en un moño profesional, pero algunos mechones rebeldes enmarcaban su rostro. «Buenos días, señor Herrera», dijo con voz firme, aunque Alejandro notó el ligero temblor en sus manos. «Buenos días, señorita Mendoza. Tome asiento». Su voz sonó más fría de lo que pretendía. Era su mecanismo de defensa, la coraza que se ponía para no revelar lo que realmente sentía. Sofía se sentó frente al escritorio de caoba y abrió su laptop. Durante los siguientes 40 minutos, presentó su propuesta para la nueva campaña publicitaria de una cadena hotelera nacional. Sus ideas eran innovadoras, creativas, perfectamente ejecutadas. Alejandro se encontró admirando no solo su trabajo, sino la pasión con la que hablaba, la forma en que sus ojos se iluminaban cuando explicaba cada concepto. Era la misma pasión que transmitía Carlos 87 cuando hablaba de fotografía. «Excelente trabajo, señorita Mendoza», dijo finalmente, manteniendo su tono profesional. «Procederemos con su propuesta». «¿En serio?», preguntó Sofía, y por un momento su máscara profesional se deslizó, revelando una sonrisa genuina que hizo que el corazón de Alejandro se saltara a un latido. «Sí, es exactamente lo que el cliente necesita». «Gracias, señor Herrera. Eso significa mucho para mí». Cuando Sofía salió de la oficina, Alejandro se quedó mirando la puerta cerrada durante varios minutos. Luego tomó su teléfono personal y escribió: «Sophie, acabo de tener una reunión muy interesante en el trabajo. Me recordó lo importante que es rodearse de personas talentosas y apasionadas. Como tú». 2 pisos abajo, Sofía sintió vibrar su teléfono. El mensaje de Carlos la hizo sonreír justo cuando Carla se acercaba a su cubículo. «¿Qué tal fue con el jefe?» «Mejor de lo esperado», respondió Sofía aún leyendo el mensaje. «Aprobó mi propuesta». «Increíble. ¿Y cómo se veía? ¿Menos gruñón que de costumbre?». Sofía pensó por un momento. «¿Sabes qué? Tal vez no sea tan frío como pensamos. Tal vez solo es reservado». No sabía por qué, pero algo en la mirada de Alejandro Herrera durante esos últimos minutos le había recordado la calidez que sentía en sus conversaciones nocturnas con Carlos. El viernes por la noche, Sofía se encontraba en la azotea de su edificio, aprovechando el clima fresco de octubre en la Ciudad de México. Había subido con su cámara para practicar fotografía nocturna,
un hobby que había desarrollado gracias a las conversaciones con Carlos. Su teléfono vibró. ¿Qué planes tienes para el fin de semana, Sophie? Estoy en la azotea practicando fotografía. Me diste ganas de capturar la ciudad de noche. ¿Y tú? Trabajo, como siempre. Pero me encanta saber que estás siguiendo tu pasión por la fotografía. ¿Puedo pedirte un favor? Sofía sintió mariposas en el estómago. Claro, dime. ¿Podrías tomar una foto del skyline y enviarla? Me gustaría ver la ciudad a través de tus ojos. Durante la siguiente hora, Sofía tomó docenas de fotos, seleccionando cuidadosamente la más perfecta para enviársela a Carlos. Era una imagen del centro histórico iluminado, con las luces doradas de los edificios coloniales contrastando con los rascacielos modernos. Es hermosa, Sophie. Tienes un talento natural. La forma en que capturaste el contraste entre lo antiguo y lo moderno es poesía visual. Gracias. A veces siento que la fotografía me ayuda a ver el mundo de manera diferente, como si cada imagen tuviera una historia que contar. Exacto. Es lo que más me gusta de ti, la forma en que ves belleza donde otros solo ven rutina. Mientras tanto, a solo unos kilómetros de distancia, Alejandro estaba en su oficina trabajando hasta tarde. Había mentido parcialmente. Sí tenía trabajo, pero había elegido quedarse porque no soportaba la idea de ir a su casa vacía. La fotografía que Sofía le había enviado estaba abierta en su teléfono y no podía dejar de mirarla. Reconocía perfectamente el ángulo. Era la vista desde la colonia Roma Norte, probablemente desde algún edificio residencial. Carlos, 87, vivía supuestamente en la zona centro, una mentira que había creado para mantener su identidad secreta. Su intercomunicador sonó. Señor Herrera, la señorita Mendoza sigue en su cubículo. ¿Desea que le diga que puede retirarse? Alejandro miró su reloj. 9:30 p.m. Sofía sigue aquí. Sí, señor. Parece estar terminando el diseño para el cliente de Guadalajara. Alejandro sintió una punzada de culpa. Él había aprobado ese proyecto el día anterior, con fecha de entrega para el lunes, sin considerar que eso significaría que ella trabajaría durante el fin de semana. Dile que puede dejarlo para el lunes. El cliente puede esperar. 5 minutos después, Marta regresó. Dice que prefiere terminarlo hoy, señor, que ya casi está listo. Alejandro tomó una decisión impulsiva. Bajó al piso 18 y caminó hacia el área de diseño. La oficina estaba casi vacía, con solo unas pocas luces encendidas. Sofía estaba concentrada en su computadora, con el cabello suelto y una taza de café frío a su lado. Señorita Mendoza. Sofía se sobresaltó y giró en su silla. Señor Herrera, no sabía que seguía aquí. Podría decir lo mismo de usted. Se acercó un poco más, notando las ojeras bajo sus ojos. Es viernes por la noche. Debería estar en casa. Quería terminar el proyecto de Guadalajara. Prometo tenerlo listo para primera hora del lunes. No es necesario. Puede esperar. Alejandro hizo una pausa, luchando internamente. ¿Ha cenado? La pregunta los sorprendió a ambos. Sofía parpadeó, confundida por la repentina preocupación de su usualmente distante jefe. No, estaba muy concentrada. Hay un restaurante japonés muy bueno cerca. ¿Le gustaría acompañarme? Podemos discutir el proyecto mientras cenamos. Sofía sintió como si el mundo se hubiera detenido. Alejandro Herrera la estaba invitando a cenar, su jefe frío y calculador. Sí, claro. Solo déjeme guardar esto. 30 minutos después, estaban sentados en un elegante restaurante de sushi en Polanco. Alejandro había elegido una mesa en un rincón privado, lejos de las miradas curiosas. Sofía se había cambiado la blusa de trabajo por un suéter casual que guardaba en su escritorio, pero aún se sentía subvalorada al lado de la elegancia natural de su jefe. ¿Viene aquí seguido?, preguntó Sofía, tratando de romper el silencio mientras observaba el menú. De vez en cuando. Es tranquilo, bueno para pensar. Alejandro la observó disimuladamente. ¿Le gusta la comida japonesa? Me encanta, aunque debo confesar que normalmente no puedo permitirme lugares así. Esta noche es cortesía de la empresa. Considérelo una compensación por trabajar tan tarde. Durante la cena, Alejandro se sorprendió relajándose genuinamente por primera vez en meses. Sofía era inteligente, divertida y tenía una forma de ver el mundo que lo fascinaba. Hablaron de todo: arte, arquitectura, los cambios de la ciudad,
sus lugares favoritos para comer. «¿Sabe qué me gusta de usted, señorita Mendoza?», dijo Alejandro después de su segundo vaso de sake. «¿Qué?», preguntó Sofía sintiendo las mejillas calientes por el alcohol. «Ve las cosas de manera diferente. Sus diseños siempre tienen algo especial, algo que otros no logran capturar». Era casi exactamente lo que Carlos le había dicho sobre su fotografía horas antes. «Gracias, señor Herrera. Eso significa mucho viniendo de usted. Puede llamarme Alejandro cuando estemos fuera de la oficina». Sofía sintió un escalofrío extraño. Había algo en la forma en que la miraba, en el tono de su voz que le recordaba las conversaciones íntimas que tenía con Carlos. Pero era imposible. Alejandro Herrera era su jefe millonario, frío y distante. Carlos era sensible, cercano, alguien que la entendía profundamente. ¿O no? El sábado por la mañana, Sofía despertó con una resaca emocional más que física. La cena con Alejandro había sido confusa. Por primera vez, había visto una faceta completamente diferente de su jefe, cálido, atento, genuinamente interesado en lo que ella tenía que decir. Pero lo que más la perturbaba eran las pequeñas similitudes que había notado. La forma en que Alejandro describía la arquitectura de la ciudad era muy parecida a como Carlos hablaba de fotografía urbana. Ambos tenían la misma forma de inclinar la cabeza cuando pensaban profundamente. Ambos bebían sake, algo que había descubierto cuando Carlos mencionó que era su bebida preferida para relajarse. «No seas ridícula, Sofía», se dijo a sí misma mientras preparaba café. «Son solo coincidencias». Su teléfono vibró. «Buenos días, preciosa. ¿Cómo dormiste?». El mensaje de Carlos la tranquilizó inmediatamente. Su jefe jamás la llamaría preciosa. «Bien, aunque tuve una noche extraña. Cené con un compañero de trabajo. Fue raro». ¿Raro cómo? No sabría explicarlo. Fue como conocer a una persona completamente diferente a la que creía conocer. Del otro lado de la conversación, Alejandro casi dejó caer su taza de café. Sabía perfectamente a qué se refería Sofía, y la culpa lo estaba comiendo vivo. «A veces las personas nos sorprenden», escribió cuidadosamente. «¿Te gustó conocer esa nueva faceta? Eso es lo confuso. Sí me gustó, pero ahora no sé qué pensar de esta persona. ¿Cuál es la real? ¿La que siempre creí conocer o esta nueva versión?». Alejandro cerró los ojos. Ella estaba describiendo exactamente su dilema interno. «Quizás ambas son reales. Quizás solo has visto diferentes aspectos de la misma persona. Puede ser. Es solo que me recordó a ti, de cierta manera. En la forma de hablar, de ver las cosas. Es tonto, lo sé». El corazón de Alejandro se detuvo. Estaba tan cerca de la verdad que daba miedo. ¿Por qué sería tonto? Si esta persona se parece a mí, debe ser alguien increíble, escribió, tratando de mantener un tono ligero. «Eres muy modesto, Carlos, pero en serio, me hizo pensar en lo mucho que me gustaría conocerte en persona algún día». Esa era la oportunidad perfecta. Alejandro podría sugerir encontrarse, revelar su identidad gradualmente, explicar todo. Pero el miedo lo paralizó nuevamente. «A mí también me gustaría, Sophie, pero por ahora, ¿podemos seguir siendo nosotros así? Me gusta esta conexión que tenemos». «Claro, tienes razón». Pero la semilla de la duda ya estaba plantada en la mente de Sofía. El lunes por la mañana, Sofía llegó temprano a la oficina con una misión. Si había similitudes entre Carlos y Alejandro, necesitaba confirmar o descartar sus sospechas antes de volverse completamente loca. Esperó hasta que Alejandro llegara. Siempre lo hacía a las 8:30 en punto, y encontró una excusa para pasar por su piso. Lo vio a través de las paredes de vidrio de su oficina, hablando por teléfono mientras tomaba café de una taza blanca simple. Carlos había mencionado que odiaba las tazas elaboradas, que prefería las simples porque la función debe ser más importante que la forma. Sofía sacudió la cabeza. Era otra coincidencia. Durante el descanso de la mañana, decidió hacer una prueba. Le envió un mensaje a Carlos. «¿Qué opinas de los tatuajes?». «No tengo ninguno, pero respeto a quienes los tienen como forma de expresión». «¿Por qué preguntas?». Sofía observó disimuladamente a Alejandro durante la junta de la tarde. Cuando se quitó el saco por el calor, pudo ver claramente que no tenía tatuajes en los brazos. Otra coincidencia. El martes probó con algo más específico. «Carlos, ¿alguna vez has estado en Tokio?». «Sí, varias veces por trabajo.
Es una ciudad fascinante, aunque abrumadora. El distrito de Shibuya me parece increíble de noche. Esa tarde, Sofía escuchó casualmente a Alejandro hablando con un cliente por teléfono sobre su última visita a Tokio y mencionando específicamente las luces nocturnas de Shibuya. El miércoles, Sofía estaba convencida de que había dos posibilidades: o estaba completamente paranoica, o Carlos 87 y Alejandro Herrera eran la misma persona. La idea era tan absurda que casi se rió en voz alta. ¿Su jefe millonario creando un perfil falso para hablar con ella? Era imposible. Pero las coincidencias seguían acumulándose. El jueves por la noche, decidió hacer la prueba definitiva. Le envió a Carlos una foto de la vista desde su departamento y le dijo: «Esta es la vista desde mi ventana. ¿Reconoces la zona? Es hermosa. Parece la Roma Norte, ¿verdad? Conozco bien esa área». Carlos supuestamente vivía en el centro. ¿Por qué conocería también la Roma Norte? El viernes, Sofía tomó una decisión que cambiaría todo. Durante la hora del almuerzo, fue directamente a la oficina de Alejandro y tocó la puerta. «Adelante. Señor Herrera, ¿puedo hacerle una pregunta personal?» Alejandro la miró sorprendido. «Claro. ¿Usted tiene redes sociales?» La pregunta era tan inesperada que Alejandro tardó un momento en responder. «¿Por qué pregunta?» «Curiosidad», mintió Sofía. «Es que nunca aparece en ninguna foto social de la empresa y me preguntaba si era porque prefiere mantenerse privado o porque no usa redes». «Prefiero la privacidad», respondió lentamente, «aunque tengo algunas cuentas bajo seudónimo, para mantener cierta normalidad». El corazón de Sofía se aceleró. ¿Seudónimo? Alejandro se dio cuenta de que había dicho demasiado. «Para fotografía. Es un hobby». «¿Fotografía?» La voz de Sofía apenas era un susurro. Se miraron fijamente durante lo que pareció una eternidad. Alejandro vio el reconocimiento crecer en los ojos de ella y supo que ya no había vuelta atrás. «¿Carlos?», preguntó Sofía con voz temblorosa. Alejandro cerró los ojos y suspiró profundamente. «Hola, Sofi». El silencio en la oficina de Alejandro era ensordecedor. Sofía se quedó inmóvil, procesando las palabras que acababa de escuchar. Su mente trataba desesperadamente de reconciliar la imagen del hombre frío y distante que tenía frente a ella con el Carlos cálido y comprensivo con quien había compartido sus pensamientos más íntimos durante semanas. «No, no puede ser», susurró retrocediendo un paso. «Esto es imposible». Alejandro se levantó lentamente de su silla, con las manos extendidas en un gesto de calma. «Sofía, por favor, déjame explicarte». «¿Explicarme qué?». Su voz subió de tono, teñida de incredulidad y dolor. «Explicarme cómo mi jefe, el hombre que apenas me dirigía la palabra, ha estado fingiendo ser otra persona para... ¿Para qué? ¿Para burlarse de mí? No, nunca fue eso. Jamás me burlaría de ti». «¿Entonces qué?». Las lágrimas comenzaron a formar en sus ojos. «¿Fue un experimento? ¿Una forma de obtener información sobre tus empleados? ¿O solo estabas aburrido?». Alejandro sintió como si cada palabra de ella fuera un puñal en el pecho. «Sofía, por favor, siéntate. Déjame contarte la verdad». «¿La verdad? ¿Cómo puedo creer cualquier cosa que me digas ahora?». Pero a pesar de su enojo, se sentó en el borde de la silla, con el cuerpo tenso y listo para huir. Alejandro volvió a su asiento, pasándose las manos por el cabello en un gesto de frustración que Sofía reconoció inmediatamente. Era el mismo gesto que Carlos había descrito cuando se sentía abrumado. «Hace 6 meses terminé una relación muy dolorosa», comenzó con voz baja. «Andrea, ella solo me quería por mi dinero, mi posición. Cuando lo descubrí, me di cuenta de que no conocía realmente a nadie que me quisiera por quien soy, no por lo que tengo». Sofía lo escuchaba en silencio, con los brazos cruzados defensivamente. Creé el perfil de Carlos por impulso, como una forma de escapar. Quería ser solo, un hombre normal, sin el peso del apellido Herrera, sin las expectativas, sin que cada conversación estuviera contaminada por mi estatus social. ¿Y por casualidad decidiste engañar específicamente a tu empleada? «No fue así», protestó Alejandro. «Cuando te conocí en ese foro de fotografía, no tenía idea de quién eras. Tu usuario era Sofi Foto. Nunca mencionaste tu apellido completo ni dónde trabajabas. Fue hasta semanas después que comencé a sospechar,
Y para entonces ¿qué? Para entonces ya estaba enamorado de ti. Las palabras cayeron como una bomba entre ellos. Sofía se quedó sin aliento, y Alejandro inmediatamente se arrepintió de haber sido tan directo. «No tienes derecho a decir eso», murmuró ella. «No tienes derecho a hablar de amor cuando toda nuestra conexión estaba basada en una mentira». «No era una mentira, Sofía. Todo lo que te dije como Carlos era real. Mis sentimientos, mis pensamientos, mi forma de verte. Eso nunca fue falso. Solo oculté mi identidad». «¿Solo? ¿Solo ocultaste tu identidad?». Se levantó abruptamente. «Alejandro, tú eres mi jefe. Tienes poder sobre mi carrera, mi sustento. Mientras yo me abría emocionalmente con Carlos, tú sabías exactamente quién era yo, dónde trabajaba, tenías acceso a mi vida profesional. Eso no es solo ocultar una identidad, eso es manipulación». La acusación lo golpeó como una bofetada. Alejandro se dio cuenta de que ella tenía razón. Había un desequilibrio de poder que hacía toda la situación éticamente cuestionable, sin importar cuáles fueran sus intenciones. «Tienes razón», admitió. «No lo vi desde esa perspectiva, pero tienes razón. Abusé de mi posición sin darme cuenta». «¿Sin darte cuenta?». Sofía rió amargamente. «Eres un CEO multimillonario. No llegaste a donde estás sin entender las dinámicas de poder». Marta tocó la puerta en ese momento. «Señor Herrera, su reunión de las 2:00, cancélala», respondió sin apartar la mirada de Sofía. «Señor, es con los inversionistas japoneses». «Dije que la cancelaras, Marta. Cancela todo por el resto del día». Cuando se quedaron solos nuevamente, Sofía estaba recogiendo su bolso. «¿A dónde vas?». «A casa. Necesito pensar. Necesito procesar esto». «Sofía, por favor, no te vayas así. Podemos solucionarlo». Ella se detuvo en la puerta y se giró hacia él. Por primera vez Alejandro vio no solo dolor en sus ojos, sino decepción profunda. «¿Sabes qué es lo peor de todo esto, Alejandro? No es que me mintieras sobre quién eras, es que me hiciste creer que finalmente había encontrado a alguien que me entendía, que me veía realmente. Pero resulta que Carlos nunca existió, ¿verdad? Era solo una versión editada de ti». «No, eso no es cierto. Carlos soy yo. La parte de mí que... ¿La parte de ti que qué? ¿Que no tiene responsabilidades? ¿Que puede permitirse ser vulnerable porque no hay consecuencias reales?». Alejandro no tuvo respuesta para eso. «Voy a presentar mi renuncia mañana», dijo Sofía con voz firme. «No puedes renunciar. Tu carrera, tu futuro, mi carrera sobrevivirá. Mi dignidad no sobreviviría a seguir trabajando aquí después de esto». Y con esa declaración salió de la oficina, dejando a Alejandro solo con el peso de sus decisiones. Sofía llegó a su departamento en la Roma Norte, sintiéndose completamente desmoronada. Se dejó caer en su sofá y por primera vez desde que había descubierto la verdad, se permitió llorar libremente. No eran solo lágrimas de enojo, sino de pérdida profunda. Había perdido a Carlos, el hombre del que se había enamorado sin darse cuenta. Había perdido la conexión más genuina que había sentido en años. Y lo peor de todo, había perdido la confianza en su propio juicio. Su teléfono vibró. Un mensaje de Carlos 87. «Sophie, por favor, no ignores mis mensajes. Sé que estás enojada, pero necesitamos hablar». Sofía miró la pantalla con una mezcla de dolor y furia. Incluso ahora, después de todo, él seguía usando esa identidad falsa para contactarla. Escribió y borró varias respuestas antes de decidirse por una. «No hay nada más que hablar, Alejandro. Por favor, déjame en paz. Por favor, solo dame una oportunidad de explicar todo completamente. Lo que siento por ti es real, Sofía. Más real que cualquier cosa que haya sentido antes. ¿Cómo puedo creer eso cuando no sé quién eres realmente? ¿Eres el jefe frío que apenas me notaba? ¿O eres Carlos? ¿O son ambos una actuación?». La respuesta tardó varios minutos en llegar. «Soy ambos. Carlos es quien soy cuando no tengo que preocuparme por las expectativas del mundo. Pero el jefe que ves en la oficina también soy yo, tratando de mantener la distancia profesional, porque sabía que si me permitía acercarme a ti como Alejandro, no podría mantener los límites apropiados. Qué conveniente. Una personalidad para cada ocasión. No es así y lo sabes. Tú misma dijiste que durante nuestra cena del viernes notaste similitudes.
Esa era yo dejando que vieras al verdadero Alejandro, no al CEO. Sofía cerró los ojos. Era cierto. Había visto destellos del hombre que conocía como Carlos en esa cena, pero eso solo hacía todo más confuso y doloroso. El hecho de que puedas cambiar entre personalidades tan fácilmente solo prueba mi punto. No sé quién eres realmente. Entonces déjame mostrarte. Dame una oportunidad de ser completamente honesto contigo. Ya tuviste semanas para ser honesto. Elegiste no serlo. Esa noche, Sofía no pudo dormir. Su mente reproducía cada conversación que había tenido con Carlos, reinterpretándolas bajo esta nueva luz. ¿Cuándo había comenzado Alejandro a sospechar quién era ella? ¿Había estado riéndose internamente de sus quejas sobre él? ¿Había usado información de sus conversaciones para tomar decisiones profesionales sobre ella? El sábado por la mañana, su mejor amiga Elena llegó con café y pan dulce después de recibir una llamada histérica de Sofía la noche anterior. A ver, déjame entender, dijo Elena después de escuchar toda la historia. Tu jefe millonario creó un perfil falso, se enamoró de ti sin saber quién eras y ahora está devastado porque descubriste la verdad. Sí, básicamente. Y tú estás enamorada de Carlos, quien resulta ser tu jefe. Estaba enamorada de Carlos, pero Carlos no existe realmente, ¿verdad? Elena tomó un sorbo de su café, pensativa. Mira, no estoy defendiendo lo que hizo, porque definitivamente está mal, pero ¿no es posible que Carlos sea la versión verdadera de Alejandro, la persona que es cuando no tiene que mantener una fachada profesional? ¿De qué lado estás? Del tuyo, siempre, pero también del lado de la verdad. Sophie, tú misma dijiste que habías notado similitudes entre ellos antes de descubrir la verdad. Quizás no es que Carlos sea falso, sino que Alejandro, el jefe, es la actuación. Sofía no había considerado esa perspectiva. Además, continuó Elena, si él realmente fuera manipulador y calculador, ¿no habría usado información de sus conversaciones para obtener ventajas profesionales? ¿Lo hizo alguna vez? Sofía reflexionó. De hecho, era lo contrario. Alejandro siempre había sido justo con ella profesionalmente, incluso antes de saber quién era Carlos. Si acaso, después de comenzar sus conversaciones nocturnas, había notado que él era menos crítico con su trabajo. No más. No, admitió. Nunca usó nada en mi contra. ¿Y cuándo descubrió quién eras? ¿Trató de manipularte o de mantener el engaño? No. De hecho, parecía querer decirme la verdad cuando comencé a hacer preguntas directas. Entonces quizás su crimen no es ser manipulador, sino ser cobarde. Esas palabras resonaron en Sofía durante todo el fin de semana. ¿Y si Elena tenía razón? ¿Y si Alejandro no había sido malicioso, sino simplemente aterrorizado de perder la única conexión genuina que había tenido? El domingo por la noche, recibió un último mensaje de la cuenta de Carlos887. Sofía, voy a borrar esta cuenta después de enviarte esto. Tienes razón, Carlos fue una mentira al principio, pero se convirtió en la versión más honesta de mí mismo. Contigo pude ser vulnerable, real, sin las defensas que he construido durante años. Si eso no significa nada para ti, lo entiendo, pero para mí significó todo. Siempre serás la mujer que me enseñó que podía amar sin miedo, incluso si ya no puedo tenerte. Tu último mensaje será que ya no trabajas para mí. Acepto tu renuncia, pero no porque quiera que te vayas, sino porque respeto tu decisión. Espero que encuentres la felicidad que mereces. Cuando Sofía terminó de leer, las lágrimas corrían por sus mejillas. Por primera vez desde el viernes, no sentía solo enojo. También sentía una pérdida profunda, y la pregunta que la atormentaría: ¿habría una forma de reconstruir la confianza que se había roto? El lunes por la mañana, Sofía se despertó con una decisión firme. Presentaría su renuncia como había prometido. Había pasado todo el domingo escribiendo y reescribiendo la carta, tratando de mantener un tono profesional a pesar del caos emocional que sentía por dentro. Se vistió con su traje más formal, como si la ropa pudiera darle la armadura emocional que necesitaba para enfrentar lo que vendría. Pero cuando llegó al edificio de Herrera en Asociados, algo había cambiado. ¿Sofía? Carla la interceptó en el lobby. ¿Escuchaste lo que pasó? ¿Qué pasó? El señor Herrera no ha venido desde el viernes. Marta dice que canceló todas sus reuniones y que está trabajando desde casa.
Hay rumores de que está enfermo, pero nadie sabe qué pasa realmente. Sofía sintió una punzada de preocupación que trató de ignorar. No era su problema si Alejandro estaba bien o no. Subió al piso 18 con determinación renovada, pero cuando llegó a su escritorio, encontró algo inesperado: un sobre manila con su nombre escrito en la elegante caligrafía que reconocía de las firmas en los documentos oficiales. Dentro había dos cosas: su carta de renuncia, que evidentemente había sido rechazada oficialmente, y una carta manuscrita de Alejandro. Sofía, no puedo aceptar tu renuncia, no porque quiera obligarte a quedarte, sino porque sería injusto para tu carrera que dejes tu trabajo por mis errores. He decidido tomarme un tiempo indefinido para reflexionar sobre mis acciones y sus consecuencias. Durante mi ausencia reportarás directamente a la directora creativa, Patricia Morales. Ella tiene instrucciones de considerar cualquier proyecto o promoción que solicites. Tu talento no debe sufrir por mi cobardía. Si decides quedarte, te prometo mantener la distancia profesional completa. Si decides irte de todas formas, entenderé y te proporcionaré las mejores referencias posibles. Lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. Alejandro. Sofía leyó la carta 3 veces, sintiendo emociones contradictorias. Por un lado, estaba furiosa de que hubiera rechazado su renuncia sin consultarla. Por el otro, no podía negar que su oferta era más que justa, incluso generosa. ¿Qué dice?, preguntó Carla, que había estado observando con curiosidad. Nada importante, mintió Sofía, guardando la carta en su bolso. Solo cambios organizacionales. Durante los siguientes días, Sofía se sumergió en el trabajo con una intensidad que sorprendió a todos sus colegas. Era como si canalizara toda su energía emocional en sus diseños, creando algunos de los trabajos más innovadores de su carrera. Patricia Morales, una mujer de 50 años con una reputación de excelencia y justicia, se acercó a ella el miércoles. Sofía, tu trabajo esta semana ha sido excepcional. El cliente de Monterrey está extasiado con tu propuesta. Gracias, Patricia. ¿Podemos hablar en privado? Se dirigieron a la oficina de Patricia, que tenía una vista panorámica de la ciudad. Sofía no pudo evitar preguntarse si Alejandro tenía una vista similar desde su oficina en el piso superior. El señor Herrera me dio instrucciones muy específicas sobre tu desarrollo profesional, comenzó Patricia. Dice que tienes potencial para liderar tu propio equipo. ¿En serio? Sí. De hecho, está considerando crear un nuevo departamento de diseño estratégico y quiere que lo consideres para la dirección. Sería un aumento significativo de sueldo y responsabilidades. Sofía se quedó sin palabras. ¿Alejandro estaba tratando de promoverla? ¿Era una forma de disculparse o simplemente reconocimiento genuino de su talento? No tienes que decidir ahora, continuó Patricia, pero quería que supieras que la opción está ahí. Esa noche, Sofía caminó por las calles de la Roma Norte, tratando de procesar todo lo que había pasado. Sus sentimientos hacia Alejandro seguían siendo un caos. Dolor, enojo, confusión, pero también una nostalgia persistente por las conversaciones que habían compartido como Carlos y Sofía. Su teléfono sonó. Elena, ¿cómo vas con todo el drama? Confundida, admitió Sofía. Alejandro desapareció del trabajo, me rechazó la renuncia y ahora me está ofreciendo una promoción. ¿Y tú qué quieres? No lo sé. Parte de mí extraña a Carlos terriblemente. Otra parte de mí sigue furiosa por la mentira. Y otra parte se pregunta si realmente hubo una víctima aquí o solo 2 personas asustadas que se encontraron de la peor manera posible. ¿Crees que él realmente te ama? Sofía se detuvo en medio de la calle. Era la primera vez que consideraba esa pregunta directamente. Creo que ama a la Sofía que conoció como Carlos, pero no sé si puede amar a la Sofía real con todas mis complejidades y defectos. ¿Y tú? ¿Amas al Alejandro real o solo a Carlos? Esa es la pregunta del millón, ¿no? El viernes por la noche, Sofía tomó una decisión impulsiva. Fue al edificio de Herrera & Asociados usando su tarjeta de acceso para subir al piso 20. Sabía que Alejandro no estaría allí, pero quería ver su oficina, entender mejor al hombre que se escondía detrás del escritorio de poder. La oficina estaba a oscuras, iluminada solo por las luces de la ciudad. Era elegante, pero sorprendentemente personal. Había fotografías discretas en los estantes.
algunas de la ciudad, otras de paisajes que reconoció de las conversaciones de Carlos sobre sus viajes. En su escritorio, parcialmente oculto bajo unos documentos, vio algo que hizo que se le detuviera el corazón. Una impresión de la fotografía del skyline que ella le había enviado a Carlos desde su azotea. Junto a la foto había un cuaderno abierto. Sin pensarlo mucho, se acercó a leer lo que estaba escrito. Era la caligrafía de Alejandro, la misma de la carta que había recibido. Día 5 sin hablar con ella. No como Alejandro, no como Carlos. El silencio es ensordecedor. Revisé nuestras conversaciones otra vez. ¿En qué momento exacto me enamoré? ¿Fue cuando describió la lluvia sobre los techos de la Roma Norte como lágrimas de alegría de la ciudad? ¿O cuando admitió que hablaba con las plantas de su departamento cuando se sentía sola? Cada día que pasa sin ella, me doy cuenta de que Carlos no era una mentira. Era la versión de mí que quería ser. Honesto, vulnerable, capaz de amar sin condiciones. Alejandro el CEO fue la actuación. Carlos era real. Pero ya es muy tarde, ¿verdad? Sofía leyó las palabras una y otra vez, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. Había algo devastadoramente honesto en esas líneas manuscritas, una vulnerabilidad que nunca había visto en el Alejandro profesional. De repente, escuchó el sonido de un elevador llegando al piso. Pánico la invadió. No tenía explicación para estar ahí revisando las cosas privadas de su jefe. Buscó rápidamente un lugar donde esconderse y se metió detrás de las grandes cortinas que cubrían el ventanal. La puerta de la oficina se abrió y las luces se encendieron. A través de la tela pudo ver la silueta de Alejandro, pero se veía diferente. Llevaba jeans y una camisa casual, el cabello despeinado, la barba de varios días. Parecía más Carlos que el ejecutivo impecable que conocía. Alejandro se dirigió directamente a su escritorio y se dejó caer en la silla con un suspiro pesado. Tomó el cuaderno y siguió escribiendo. He pensado en renunciar a todo, vender la empresa, irme del país, empezar de nuevo donde nadie conozca el nombre Herrera. Pero sería cobardía otra vez, ¿no? Huir en lugar de enfrentar las consecuencias de mis acciones. Sofía contuvo la respiración, sintiendo como si estuviera espiando los pensamientos más íntimos de un hombre destrozado. Alejandro siguió escribiendo en silencio durante varios minutos. Luego abrió un cajón del escritorio y sacó su laptop personal. Sofía pudo escuchar el sonido familiar de una plataforma de redes sociales abriendo. Una última vez, lo escuchó murmurar. Por curiosidad morbosa, Sofía se asomó ligeramente entre las cortinas. En la pantalla pudo ver el perfil de Carlos 87, que supuestamente había sido eliminado. Al parecer, Alejandro lo había reactivado. Vio cómo escribía y borraba mensajes dirigidos a ella una y otra vez. Finalmente, escribió algo y se quedó con el dedo sobre el botón de enviar durante largo tiempo, como si luchara consigo mismo. No, se dijo finalmente cerrando la laptop, ya hice suficiente daño. Se levantó y caminó hacia el ventanal donde estaba escondida Sofía. Por un momento terrible, ella pensó que la había descubierto, pero él simplemente se quedó mirando las luces de la ciudad. ¿Qué habría pasado si le hubiera dicho la verdad desde el principio? Habló al aire, como si estuviera conversando con alguien invisible. Si hubiera tenido el valor de acercarme a ella como Alejandro desde el inicio. Sofía sintió lágrimas formándose en sus ojos. Había dolor genuino en su voz, un arrepentimiento que no podía fingirse. Pero no lo hice, continuó, y ahora la perdí 2 veces. Perdí a la Sofía que conocía como Carlos, y nunca tuve la oportunidad de conocer a la Sofía que podría haber amado como Alejandro. Ya no podía soportarlo más. Sofía salió de detrás de las cortinas, sobresaltando completamente a Alejandro. «No me perdiste», dijo con voz temblorosa. Alejandro se giró tan rápido que casi perdió el equilibrio. «¿Sofía? ¿Qué? ¿Cómo?» «Vine a buscar respuestas», admitió, «y creo que las encontré». Se miraron en silencio durante varios segundos, ninguno sabiendo exactamente qué decir. «¿Escuchaste?» «Todo», asintió ella. «Alejandro, necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesto. Te prometo que sí. Cuando me conociste como Carlos 87, antes de saber quién era yo, ¿ya sentías algo real?» «Sí», respondió inmediatamente. «Me enamoré de tu mente primero, de la forma en que ves el mundo, de tu sensibilidad.
Físicamente, ni siquiera sabía cómo lucías. Y cuando comenzaste a sospechar quién era yo, Alejandro cerró los ojos. La noche que me enviaste la foto desde tu azotea, reconocí la vista inmediatamente. Fue devastador. ¿Por qué devastador? Porque me di cuenta de que me había enamorado de mi empleada sin saberlo y que estaba en una posición imposible. Si te lo decía, pensarías que había sido manipulación desde el inicio. Si no te lo decía, estaría viviendo una mentira. Sofía se acercó un paso más. ¿Y por qué no elegiste decírmelo? Porque soy un cobarde, admitió con la voz quebrada. Porque por primera vez en años alguien me quería por quien era, no por lo que tenía, y no podía soportar la idea de perder eso. Alejandro. Él levantó la vista y ella pudo ver lágrimas en sus ojos. La persona de la que me enamoré como Carlos sigue siendo esa persona. Soy más esa persona contigo que con cualquier otra, respondió. Carlos no era una actuación, Sofía. Era yo sin miedo. Sofía se acercó hasta quedar frente a él, tan cerca que podía sentir su respiración. Entonces muéstramelo, susurró. Muéstrame al Alejandro que es Carlos. Sin mentiras, sin máscaras, solo tú. Alejandro extendió una mano temblorosa hacia su mejilla, como si temiera que ella fuera a desaparecer. ¿Puedes perdonarme? No lo sé, respondió honestamente, pero quiero intentarlo. Quiero conocer al verdadero Alejandro Herrera, no al CEO, no a Carlos 87, a ti. Y en ese momento, bajo las luces de la Ciudad de México que se extendía a sus pies, dos personas heridas pero esperanzadas decidieron intentar construir algo real sobre los fragmentos de una mentira que había comenzado por miedo y había florecido en amor verdadero. 3 semanas después de aquella noche en la oficina, Sofía y Alejandro habían establecido un acuerdo poco convencional. Él había regresado al trabajo, pero mantenían una estricta separación entre lo profesional y lo personal. En la oficina, ella reportaba a Patricia y él mantenía la distancia apropiada de un CEO, pero después del horario laboral se encontraban como Alejandro y Sofía, dos personas tratando de conocerse realmente por primera vez. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó Alejandro mientras caminaban por el mercado de Coyoacán un sábado por la mañana. Era su primera cita, como habían comenzado a llamar a estos encuentros. Es la única forma, respondió Sofía deteniéndose en un puesto de flores. Si vamos a intentar esto, necesito conocer al verdadero Alejandro Herrera, no a una versión editada. Habían decidido empezar desde cero, como si fueran dos extraños. Nada de referencias a las conversaciones de Carlos y Sofía, nada de historia previa, solo dos personas conociéndose gradualmente. Cuéntame sobre tu infancia, dijo Sofía, mientras compraba un ramo de girasoles. ¿En serio quieres saberlo? No es una historia muy romántica. Especialmente quiero saberlo por eso. Alejandro sonrió, la primera sonrisa genuina que ella había visto de él en semanas. Mi padre construyó el Imperio Herrera desde cero. Creció en la pobreza absoluta y estaba determinado a que yo nunca experimentara eso. Pero su forma de protegerme fue aislarme completamente de cualquier lucha real. Se sentaron en una banca del parque, compartiendo esquites que habían comprado de un vendedor ambulante. ¿Te sentiste solo?, preguntó Sofía. Terriblemente solo. Tenía todo lo que un niño podría querer materialmente, pero mis padres siempre estaban trabajando, y los pocos amigos que tenía, nunca sabía si les gustaba por mí o por lo que mi familia podía ofrecerles. ¿Por eso creaste a Carlos? Alejandro la miró con sorpresa. Habíamos acordado no hablar de eso. Tienes razón, perdón. Sofía se mordió el labio. Es que es difícil separar completamente el pasado del presente. Para mí también. A veces me olvido de que no puedo referirme a conversaciones que técnicamente nunca tuvimos como Alejandro y Sofía. Se rieron juntos, y por primera vez en semanas la tensión entre ellos se alivió ligeramente. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Alejandro. Claro. ¿Qué es lo que más te da miedo de todo esto? Sofía reflexionó cuidadosamente antes de responder. Que descubra que la conexión que sentí con Carlos era real, pero que no pueda replicarla contigo como Alejandro. O peor aún, que me enamore de ti de verdad y luego descubra que hay más secretos. No hay más secretos, dijo él firmemente. Te lo prometo. ¿Cómo puedo estar segura?
Alejandro sacó su teléfono y le mostró la pantalla. ¿Ves esto? Es mi teléfono personal. Puedes revisarlo cuando quieras. Mis redes sociales, mis mensajes, mis correos, todo. No quiero ser esa clase de novia que revisa el teléfono de su pareja. ¿Novia?, preguntó con una sonrisa traviesa. Sofía se sonrojó. Ya sabes a lo que me refiero. Me gusta cómo suena, admitió. Pero tienes razón. No quiero que sientas que tienes que vigilarme. Quiero ganarte la confianza de vuelta. Durante las siguientes semanas desarrollaron una rutina. Alejandro la recogía después del trabajo 3 veces por semana, pero siempre esperaba fuera del edificio para mantener la separación profesional. Los fines de semana exploraban la ciudad juntos, museos, parques, restaurantes pequeños que él nunca había visitado, a pesar de haber vivido en México DF toda su vida. ¿Nunca habías comido en un puesto callejero?, preguntó Sofía incrédula, mientras compartían tacos al pastor en una esquina de la Condesa. Nunca. Mi chofer siempre tenía instrucciones de evitar este tipo de lugares. ¿Tienes chofer? Sí, pero no cuando estoy contigo. Prefiero manejar yo mismo o caminar. ¿Por qué? Porque quiero ser normal contigo. Quiero que veas que puedo ser el hombre que conociste como Carlos, no el CEO que maneja en auto blindado. Era en esos momentos cuando Sofía podía ver destellos del hombre del que se había enamorado virtualmente. La forma en que se reía cuando ella se burlaba de su inexperiencia con el transporte público, cómo se emocionaba descubriendo lugares nuevos de la ciudad, su genuina curiosidad por entender su mundo. Pero también había momentos difíciles. ¿En qué piensas?, preguntó Alejandro una tarde mientras caminaban por Xochimilco después de un paseo en trajinera. En que a veces siento que estoy traicionando a la Sofía que se enamoró de Carlos, admitió ella. Como si al darte una oportunidad estuviera validando la mentira. ¿Quieres parar? ¿Es demasiado confuso? Sofía se detuvo y lo miró directamente. ¿Tú quieres parar? Jamás. Pero tampoco quiero forzarte a algo que te hace sentir mal. No me hace sentir mal exactamente. Es más como si estuviera reaprendiendo cómo confiar en mi propio juicio. ¿Y qué dice tu juicio ahora? Sofía estudió su rostro, la forma en que la miraba con esperanza pero sin presión, cómo había aprendido a darle espacio cuando lo necesitaba, la paciencia que había mostrado durante todo este proceso complicado. Me dice que Carlos nunca fue una mentira, dijo finalmente. Me dice que era la versión más honesta de ti que pudiste mostrar en ese momento. Y me dice que este Alejandro que estoy conociendo ahora es real también. ¿Y qué más te dice? Que tal vez, suspiró, tal vez estoy lista para intentar enamorarme de ti otra vez, pero de la forma correcta esta vez. Alejandro se acercó y tomó sus manos suavemente. Puedo besarte, Sofía Mendoza, no como Carlos, no como tu jefe, sino como el hombre que quiere pasar el resto de su vida demostrándote que mereces ser amada con honestidad completa. Y cuando sus labios se encontraron bajo el cielo dorado del atardecer chilango, ambos sintieron que finalmente estaban comenzando su verdadera historia de amor. 6 meses después, la galería de arte en la zona rosa estaba llena de gente elegante, admirando las fotografías expuestas en las paredes blancas. Era la primera exposición individual de Sofía Mendoza, titulada Conexiones Urbanas, retratos de una ciudad invisible. No puedo creer que todo esto sea tuyo, murmuró Elena mientras observaban a la gente reunida alrededor de una de las fotografías más impactantes, una imagen nocturna de parejas separadas por ventanas de edificios, conectadas solo por la luz de sus teléfonos. Yo tampoco, admitió Sofía, ajustándose el vestido negro que había elegido para la ocasión. Hace un año, esto era solo un sueño, y ahora es mi realidad. Renuncié a Herrera en Asociados hace 3 meses para dedicarme completamente a esto. ¿Y cómo se lo tomó cierto CEO? Sofía sonrió. Él fue quien me animó a hacerlo. Al otro lado de la galería, Alejandro conversaba con el curador de la exposición, pero sus ojos buscaban constantemente a Sofía. Habían acordado mantener cierta distancia durante el evento. Esta noche era de ella, no de ellos como pareja. Su trabajo es extraordinario, le decía el curador. Especialmente esta serie sobre conexiones digitales versus humanas. Es muy relevante para nuestra época. Ella siempre ha tenido una perspectiva única sobre las relaciones humanas,
respondió Alejandro con orgullo evidente en su voz. Durante los últimos meses, su relación había florecido de manera que ninguno de los dos había anticipado. La decisión de Sofía de dejar la empresa había eliminado cualquier conflicto de intereses, permitiéndoles ser completamente abiertos sobre su relación. Alejandro había demostrado consistentemente que la versión de sí mismo que había conocido como Carlos era real, mientras que Sofía había aprendido a confiar nuevamente en sus instintos y en él. ¿Puedo robar al artista por un momento? Alejandro se acercó a Sofía cuando tuvo un descanso entre conversaciones con coleccionistas. Solo por un momento, sonrió ella tomando su brazo. Se alejaron hacia una esquina más tranquila de la galería, donde estaba colgada la fotografía que más significado tenía para ambos, la imagen del skyline nocturno que ella había tomado desde su azotea, la misma que él había guardado en su escritorio. ¿Sabes qué estaba pensando cuando vi esta foto por primera vez?, preguntó Alejandro suavemente. ¿Qué? Que la persona que había capturado esa imagen entendía la belleza de las conexiones inesperadas, que podía ver magia en lugares donde otros solo veían rutina. ¿Y ahora qué piensas? Que tenía razón, pero no sabía hasta qué punto. Se giró para mirarla directamente. Sofía, tú me enseñaste que las conexiones más reales a veces surgen de las circunstancias más improbables. Sofía sintió mariposas familiares en el estómago. Había algo en el tono de Alejandro que sugería que esta conversación era más importante de lo que parecía. Alejandro, sé que prometimos tomarnos las cosas con calma y sé que hemos construido esto paso a paso, muy cuidadosamente. Pero Sofía tomó sus manos. No puedo imaginar mi vida sin ti, no como Carlos, no como tu ex jefe, sino como el hombre que eres tú, me ayudaste a convertirme. Se arrodilló en ese momento sacando una pequeña caja de terciopelo de su saco. La galería entera se quedó en silencio, todos los ojos dirigidos hacia ellos. Sofía Mendoza, ¿quieres casarte conmigo? ¿Quieres ayudarme a escribir el resto de nuestra historia juntos, con total honestidad y amor verdadero? El anillo era perfecto, sencillo, elegante, sin ostentación innecesaria, exactamente lo que ella habría elegido. Alejandro, susurró con lágrimas en los ojos, ¿estás seguro? ¿Estás seguro de que puedes amar a la Sofía real, con todos mis defectos y complicaciones? He estado enamorado de la Sofía real desde que te conocí como Carlos 87. Todo lo que he descubierto sobre ti desde entonces solo ha hecho que te ame más profundamente. ¿Y estás seguro de que yo puedo amar al Alejandro real, al CEO millonario que comes en restaurantes elegantes y tiene choferes? ¿Tú qué crees?, preguntó con una sonrisa. Sofía miró a su alrededor, la galería llena de su arte, sus sueños hechos realidad, sus amigos y familia apoyándola, y el hombre que había comenzado como una mentira, pero se había convertido en la verdad más importante de su vida. Creo, dijo lentamente, que la mejor historia de amor es la que comienza con dos personas asustadas de ser vulnerables, que encuentran el valor de ser reales la una con la otra. ¿Es eso un sí? Sí, gritó, y toda la galería estalló en aplausos mientras él deslizaba el anillo en su dedo. Cuando se besaron, Sofía pensó en todas las noches que había pasado chateando con un extraño, sin saber que estaba hablando con su destino. Pensó en todas las veces que había dudado, que había estado enojada, que había querido huir. Y pensó en cómo, al final, el amor verdadero no se trataba de conexiones perfectas, sino de dos personas imperfectas que eligen construir algo real juntas, un día a la vez, una conversación honesta a la vez, una decisión valiente a la vez. Te amo, Alejandro Herrera, susurró contra sus labios. Te amo, Sofía Mendoza, respondió él, para siempre. Y mientras las luces de la Ciudad de México brillaban a través de las ventanas de la galería, dos corazones que se habían encontrado en el mundo digital finalmente estaban completos en el mundo real, listos para escribir juntos el primer capítulo del resto de sus vidas. Tengo gente, tengo gente. Aguanta, aguanta. A la verga, son dos! No mames, mamón, ¿dónde Bajé estás? a uno. No Ahí mames. voy, amigo, ahí voy. El otro se quedó en nada, se quedó en Aguanta, nada, se quedó en aguanta. nada.
¿Dónde verga estás, güey? Dispárale desde ahí. Está nada. No, estoy cargando. Su pinche madre me quedé sin balas. Atínale, güey. Ah, ¿verdad, puto? Me caí. No, güey, te habías quedado ahí arriba. No, pues estoy aquí contigo. ¿Dónde está? Ven, ven, ven. Acá debe estar de este lado. Iji. Vámonos a la verga. No, ya, espera, ahí quédate, ahí déjame. Espérate, no. Tú chíngate ese güey. Chíngate ese güey. No lo veo, Va la a neta, abrir, va güey. a abrir. Súbete al carro a recuperarte tú solo. Es lo que voy a hacer. Y no veo que lo hagas. ¿Qué es eso? Ya se fueron, ¿no? No, güey, pues bajé al güey que estaba aquí. Ya no los veo. ¿Ya no están? Deja curarme. Acá había un botiquín. Sí, Acá hay güey. uno, aquí hay uno. No los veo, güey. No, se Pero ya bajé vamos. a uno y el otro se te peló. Sí, el otro se me peló. Vámonos. Corre, corre. Puta madre, me aventé para atrás. Agarra la tirolesa que acabo de poner. No mames, yo también la cagué. Puta zona, ¿qué pedo? Estoy corriendo muy rápido. Es lo que estoy viendo, entonces ni por qué. Ya entré. Va muy rápido, ¿no? La pinche zona pedorra. Vas a de ver. Aquí está ese güey, Por aquí está. Están ahí enfrente construyendo. ¡Ay, güey! Me bajó. Está aquí arriba de la casa. ¡No mames! Tienes al otro del otro lado. Me sacó, creo. ¿Neta? No, aquí estoy. Verga, no Está arriba traigo de la vida. casa. Sí, no traigo vida. Vete. No traigo vida, aguanta. ¿Te estás curando tú? Sí. Ahí viene para acá. Puta madre, construyó. Cúrate, cúrate. No puedo curarme, no tengo con qué. Ah, vámonos en el Súbete, carro, en el súbete. carro. Ven acá, ¿Dónde estás? aquí atrás. Vámonos. Vámonos a la verga. Ahora sí, pinches perros. Vas a ver si puedes pasar al lado de ellos para balasearlos. Estaría chido. No traigo vida, güey. No, pues estás bien. Si me quedo nos van a potear. Ah, verga, le vengo dando al carro. Avanza. Vámonos a la verga. No mames, aquí hay gente, güey. Aquí hay loot. Pero aquí hay gente, mamón. Vente, aquí hay loot. Vente aquí, quédate. Aunque sea para poner unos escudos. Ahí vienen esos güeyes, ¿eh? No me digas. ¿Dónde están? Estoy- Aquí está. ¡Ah, huevo! A huevo, por puto. Venía bien sobres el güey. Sí, güey. Es el otro güey, no sé dónde quedó. Puta madre, pinche juego, qué pedo, se me está trabando. Ahí viene igual, ¿Dónde ¿eh? verga estás? No lo veo. Ahí. Ah, puta madre. Vente Esa para madre. acá. Cómete esto. Chile, le voy a aventar otro puto cañonazo. Órale, perro, cálmese. Cómete esto. Una pizza. Pero déjame, mamón, déjame pizzas. Sí. Ahorita llévate las que te sobren. Ya no me No sobraron. te las comas, güey. No, ya no me sobraron, papi. ¿Qué quieres que haga, carnal? Acá hay una de estas madres morada,